años de lucha activa y reivindicación social no han conseguido erradicar la violencia de género. 2025 acumula cerca de 100.000 denuncias y 38 asesinatos en nuestro país. 11 de ellos son mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía. Hoy de nuevo, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de personas salen a la calle en diferentes puntos de España para reclamar el fin de la violencia machista. Saludos, buenas noches. No podíamos empezar de otra manera el kilómetro cero de hoy, dedicado a esa lucha en que hoy vemos en las calles, que hemos visto esta mañana también en esa imagen en el patio del Ayuntamiento de Antequera. Allí todos se unían para decir basta a una lacra social que, como han visto, 2 décadas después no hemos conseguido erradicar. En esa mañana, en ese acto, se ha leído también un manifiesto que ha unido a todos los grupos de la Corporación Municipal. Una violencia incompatible con la dignidad humana, con la libertad individual y con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática. Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. Quienes ejercen esta violencia deben saber que no encontrarán jamás complicidad ni tolerancia. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y una injusticia que nos interpela a todos. La lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad, familias, instituciones, centros educativos, entidades públicas y privadas. Todos tenemos la responsabilidad de enfrentar a los maltratadores y promover un rechazo social absoluto a la violencia y a quienes la ejercen. Por ello, es imprescindible actuar desde el origen, recordando que educar en igualdad es la herramienta más eficaz para su erradicación. Del mismo modo, reafirmamos que la labor de los gobiernos y de las instituciones es reforzar y mantener todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido y debe seguir siendo un instrumento fundamental de consenso nacional. El Ayuntamiento de Antequera defiende la necesidad de que a través del Pacto de Estado se siga avanzando para que ninguna mujer se sienta sola, para fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia y para garantizar que todas las víctimas reciban un apoyo real y eficaz. Bueno, aunque no lo crean, la violencia de género sigue también muy presente entre los jóvenes. Ellos normalizan conductas como, por ejemplo, vigilar las redes sociales o incluso controlar el móvil de su pareja. Precisamente en estas semanas, esa campaña del Ayuntamiento de Antequera ha llegado especialmente a ellos, a los escolares, a los institutos, para que ellos sean capaces de alertar sobre esas conductas. Escuchen. Aprovechamos este acto institucional para presentar la campaña de prevención de violencia de género. Actúa, muévete por los buenos tratos, que es el resultado del trabajo realizado en los centros educativos del municipio, concretamente con el alumnado de sexto de primaria. Durante el mes de noviembre, el alumnado ha participado en talleres de sensibilización y prevención. El objetivo ha sido proporcionarles herramientas que le permitan identificar las características de una relación sana, que pretendan establecer límites y a detectar señales tempranas de control, celos o manipulación que en etapas posteriores pueden desembocar en relaciones marcadas por violencia de género. Paralelamente a estos talleres, el mismo alumnado ha participado en el proyecto artístico del Grial Rojo Mucho Ojo, creando con cubos estas figuras de corazones que están inspiradas en el juego del Minecraft con el que están familiarizados. El trabajo realizado por el alumnado ha sido el motivo de inspiración para diseñar la campaña de sensibilización y prevención que está distribuida en distintos puntos de la ciudad. Un enorme corazón rojo, símbolo de relaciones afectivas sanas y respetuosas, con llamadas de atención hacia comportamientos y situaciones que pueden derivar en conductas lamentables que aparecen destacadas por la expresión mucho ojo, haciendo un llamamiento al conjunto de la sociedad de la necesidad de concienciar, de prevenir y de actuar en pro de los buenos tratos.
Bueno, pues este jueves en A Fondo se hablará de toda esa campaña dirigida a los escolares y también de todo lo que tiene que ver con este 25 de noviembre. Así que el jueves a partir de las 9:30 no se lo pierdan con nuestra compañera Carla Hernández. Y precisamente Carla tiene algo que contarnos ahora que ha llegado el frío y de qué manera, hay pequeños cambios que podemos hacer en nuestro hogar para hacerlo más eficiente. Escuchen. Si estás pensando en ahorrar en tus facturas y revalorizar tu vivienda, consulta con Talleres Marín. Mejoran tu calidad de vida invirtiendo en unas ventanas de máxima eficiencia energética y podrás disfrutar también de un hogar aislado del frío y del ruido. Infórmate y conoce todas las opciones de financiación que te ofrecen, acercándote a calle Torreacho 8 del Polígono Industrial de Antequera o llamando al 952 700 054 o en su propia web. Talleres Marín, los especialistas en ventanas y aislamientos de Antequera y toda la comarca. Bueno, y vamos a hablar hoy de nuevo de cine, ya saben que nos encanta y también nos encanta saber de antequeranos que siguen dando paso en aquello a lo que han querido dedicarse. Y hoy recibíamos en este plato y recibíamos semana antes la llamada de Manu Sierra, nos decía que había conseguido en el Festival de Cine de Dos Torres el reconocimiento al mejor actor y yo le dije, pues Manu, en cuanto que vengas por Antequera tienes que venirte para 101 y ya lo tenemos por aquí. Manu, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y además no ha venido solo porque también uno de los directores con los que está trabajando y con el que ahora vamos a hablar también, Teo Martínez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de esos últimos trabajos, pero me va a permitir que le demos primero la enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio en un festival que hablábamos que es bastante curioso, ya muy querido entre los actores y actrices, que además muchos de ellos están comenzando porque tiene algo muy, muy curioso. Me decías que era un festival que hacen con mucho cariño y muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, es muy bonito y como te he dicho antes, es un reto tanto para los actores como para los directores, porque hay que presentar un corto cinematográfico de 10 minutos en muy poquito tiempo. O sea, nosotros teníamos que ir el sábado a grabar el corto en el pueblo de Dos Torres y presentarlo el domingo. O sea que imagínate actuar con lo que todo eso conlleva, que es todo muy... algunas veces se convierte en muy tedioso, pues imagínate para un director no saber dónde va a grabar. Porque nosotros sí que es verdad que nos llevamos una historia muy bonita de un hermano que llega otra vez al pueblo, se encuentra con su hermana, tiene... padece, si es muy bonito, te lo pasaré. Y es un reto porque no sabe dónde va a grabar. Claro. Tú vas con la idea, pero no es una sabe. idea muy original, ¿eh? Ellos, los que participan, tienen que grabarlo el día antes en esa misma ubicación del pueblo. Digamos, la producción sí que la llevabais hecha, o sea, no, la historia también ya la llevabais. El guión sí lo llevábamos hecho. Pero no sabíais dónde. Pero no sabíamos los sitios, ni las zonas, ni ubicaciones, o sea, no sabíamos nada. No, te lo tenías que ir buscando tú por tu cuenta. Entonces, digamos, la gala se hace el domingo y tú grabas el sábado y cuando termines de grabar, el director lo edita para presentarlo el domingo a las 12 de la mañana. O sea que vamos muy justos, con muy poco tiempo. Teo, eso es un reto para cualquier director, ¿no? Sí, en este caso, bueno, lo hizo un compañero mío, un amigo en común que se llama Juan Antonio Chavero, y la verdad que es un tipo de proyecto al que personalmente a mí no me gusta enfrentarme, precisamente por las limitaciones, claro. Y sobre todo siempre supone un reto, y ahí es donde le doy el reconocimiento a Manu, porque como actor necesitas ir preparándote emocionalmente y sobre todo con un corto que trabaja mucho ese ámbito emocional, sentimental, donde tiene que haber un desarrollo de personaje que tiene que sintetizar en menos de 24 horas. Bueno, tenemos imágenes de la entrega de ese premio. Yo no sé si te lo esperabas o fue toda una sorpresa. No me lo esperaba para nada. A ver, sí que es verdad que íbamos muy contentos con el trabajo que hicimos. Uy, perdón. No te preocupes, tú palanquita para arriba. Esto es las cosas del directo. Y sí que es verdad que íbamos muy contentos, pero yo no me esperaba, viendo la competencia que había actores de la talla de Javi Luque, Ángel Varo, Alejandra Hinojosa, estuvo ahí también, que ganó ella el premio a la mejor actriz.
Y yo no me lo esperaba para nada, y cuando dicen mi nombre, yo salgo, yo desde que me levanto hasta que me voy al atril, yo no me acuerdo, o sea, y se me traba un poco la lengua, a mí que yo hablo por tal... Bueno, y te estamos viendo, ¿eh? Sí, ahí no se te notaban los nervios y van por dentro, eso está bien. Supe improvisando. Bueno, Los días que quedan, se llama ese corto que consiguió ganar en ese festival, en este caso al mejor actor, que se lo dieron a nuestro Manu Sierra. Yo, si te parece, vamos a ver un poquito, ¿sí? Porque es cierto que es una historia muy bonita que habla de cómo a veces perdemos demasiado el tiempo, ¿eh? Exactamente. Todavía te acuerdas. No sabía si seguía siendo tu peli favorita. Hay cosas que nunca cambian. Oye, Raúl, yo... Cállate, no digas nada. Está en todo tu derecho, Lucía. Ya, pero... ¿Estás bien? Ahora sí. ¿Te vas a quedar? Te prometo que me voy a quedar todo el tiempo que pueda contigo. Bueno, pues si quieren buscarlo en Los días que quedan, ese cortometraje hecho en apenas 24 horas, podemos decir, de grabación, de edición, de postproducción y de todo, y al final el resultado que llamó la atención en ese festival de Dos Torres. Pero Teo y Manu ya están en otra metidos. En este caso, y hoy queremos hablar también de aquello que tenéis por delante. Vamos a comenzar con un título, con Umbral, que en este caso es otro cortometraje con expectativas de hacerlo un poquito más grande. Cuéntanos. Sí, a ver, Umbral surge de la cabeza de mi amigo Manu. Prácticamente es un thriller policíaco, político, que estamos criticando mucho el sistema que vemos. Yo soy mexicano, llevo aquí 20 años en España y realmente veo muchas similitudes, ¿no?, en la evolución política del país con algo que ha pasado en México anteriormente. Y queríamos hacer una denuncia, ¿no? Nosotros somos apolíticos, no tenemos color, pero creo que hay ciertos patrones que se suelen repetir independientemente, y es simplemente reflejarlo, porque queremos hacerlo desde el punto de vista cinematográfico con una vertiente más enfocada hacia ese hacer americano. Es decir, queremos alejarnos un poco de la denuncia de cine social sentimentalista para meternos en un thriller de lleno con violencia, crudo y con acción, que es lo que a nosotros nos gusta. El cine de Clint Eastwood, el cine de los hermanos Coen, porque al final es una realidad que existe, pero ¿por qué no divertirse en el proceso de crear una ficción y hacerlo entretenido y que se convierta en algo más comercial? Entonces surgió su idea de hacer un cortometraje que nos sirviera como plataforma para intentar convertirlo en un largometraje. Yo me enamoré de Antequera, yo soy enamorado de Andalucía. La verdad, estos 20 años que he estado aquí, he recorrido Málaga de arriba abajo, Córdoba, yo también estoy afincado ahí. Y la realidad es que es una tierra virgen, fértil, preñada de un talento increíble. Entonces queríamos coger todo el talento local de Córdoba, sintetizarlo en un cortometraje que nos sirviera para traerlo aquí a la tierra de Manu e intentar buscar la manera de hacerlo algo más grande, con mayor envergadura, porque además tenemos la costa a un paso. Antequera sirve de punto geográfico entre las dos ciudades y creemos que es un proyecto que puede derivar en algo mucho más grande. Bueno, ¿cuál es tu papel en Umbral, Manu? Mi papel, yo soy un policía bastante duro, muy rollo a la americana, que no tiene filtros, básicamente es un antihéroe, donde no sigue las leyes de la policía y va más él va por libre. Él va por libre. O sea que es un personaje con letras mayúsculas, de esos que, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya el guión de lo que sería la película y hay un trasfondo mucho más grande de mi personaje, porque resulta que no es solamente un policía convencional, sino que él está metido dentro de un grupo de policía igual que él, como un tipo GAL, no sé si te recuerdas, pero
pero bien hecho. Vale. Y entonces, pues, la película va tirando por ahí. En el corto no se especifica mucho, se dan pinceladas porque al final un corto un poquito más pequeño, pero aún así está muy chulo. Esto sería la carta de presentación. Ahí estamos viendo algunas imágenes, porque, bueno, como les decimos, la idea es que sirva para que nos podamos hacer también una idea de lo que puede ser Umbral luego en largometraje. Pero me decían que bueno, que había estado en Antequera y que incluso algunas de las zonas de la ciudad podrían servir de escenario, ¿no? Claro, totalmente. Supongo que también es más barato grabar aquí o hacer cosas en estas zonas más pequeñas, ¿no?, que irse a otras ubicaciones, ¿no? Sí, bueno, no. Yo lo digo por si alguien nos escucha y está interesado. Estamos abiertos a colaboraciones siempre. Pero sí que fue un día que vinimos para comer y tal, y visitar a la familia, y se vino y dijo, y claro, la cabeza de un director está siempre en continuo movimiento y pensando y montándose historias cada segundo. Entonces, él aprovechó y dice, tío, el corto este de Umbral, ¿qué me pasa? O sea, la película se llama Eclipse, pero el corto, de momento. Y, tío, hacemos esto y lo hacemos corto, y, tío, porque aquí en Antequera yo veo posibilidades, y la iglesia y tal, no sé qué. De hecho, una escena del corto de Umbral es en un cortijo de aquí de Antequera. Qué guay. Bueno. Pues, sí, mira. de hecho, bueno, yo tengo especial vinculación con Málaga y provincia, porque en mi época de estudiante vine al Festival de Málaga como jurado de las escuelas de cine. Entonces ya empezó ahí mi relación con la ciudad, y actualmente Mafis, que es el mercado del Festival de Málaga de Cine, seleccionaron un guión de largometraje mío en paralelo, y me van a mandar a Argentina. De hecho, salgo este sábado para Ventana Sur, que es un congreso donde habrá agentes de venta, donde habrá productores, y tengo la oportunidad de participar con este proyecto que va más orientado al terror gótico, que también he valorado esto, este pueblo. Y de hecho, viniendo con Manu, le digo, mira, tío, es que esta torre aquí podría grabar tal cosa. Y aprovechando, cuando se te pone una oferta así sobre la mesa, bueno, yo no voy solo con un corto en la recámara o con un largometraje. Mi idea es presentar varios proyectos, y quien esté abierto a escuchar, con el que se pueda entrar en una negociación, bueno, siempre es bueno tener barra libre, ¿no? Totalmente, y llevarlo todo, porque si no interesa uno puede interesar, otro. Bueno, pues ya lo saben, Umbral, que en este caso ahora mismo nace como cortometraje, pero ojalá llegue pronto, veamos la producción por algún escenario de Antequera, que como dice Teo, aquí lo tenemos ya montado, no hay que hacerle muy poquito, tenemos para todo, tenemos escenarios naturales, escenarios patrimoniales, tenemos urbanos, tenemos de todo. Bueno, no quería yo dejar de hablar, y precisamente lo decía, a veces los ayuntamientos también utilizan el cine para contar historias, y es lo que pasa también con Carbonero, un documental bueno, que abre una página, ¿no?, bastante trágica de nuestra historia, en la que una familia de jornaleros es fusilada en torno a 1936. Supongo que al final se trata también, eso sí, ¿no?, de hacer memoria, siempre desde el respeto, pero hacer memoria. Sí, mira, como te comenté antes, yo me considero una persona sin colores. Sobre todo viniendo de México, tiene cierta sensibilidad. México es un país que acogió a muchísimos exiliados. De hecho, muchos grandes intelectuales atribuyeron mucho al país, y al final España siempre ha sido la madre patria. Compartimos la religión, el idioma, la lengua, que es lo más importante, que es lo que te da tu mamá. Claro. Y hasta nuestra manera de sentir, ¿no? Es de aquí. Entonces, a mí me llega este proyecto y veo que es un proyecto, ante todo, muy humano. Creo que es importante dar lugar a esas voces, porque independientemente de esta gente que fue asesinada, porque no tiene otro nombre, era política. De hecho, fue antes del comienzo de la guerra, y eran rencillas personales, eran cuestiones de envidia. Eran unos jornaleros que levantaron una tierra que tenían arrendada, y cuando empezó a dar un fruto económico, el señorito la quería de vuelta. Claro. Entonces fueron a juicio, el juez falló a favor de ellos, y el señorito tomó la justicia por su mano. Entonces es un crimen. El último hijo queda vivo, de Manuel Torres, que se llama Victoriano Torres. Hay testimonio oral. Exactamente, y tiene 94 años, me parece, el hombre. A su papá lo fusilaron cuando él tenía 4. Entonces, vivir con ese dolor durante muchísimos años y poderlo
dejar documentado, creo que era una tarea importante. Y creo que cualquier cineasta lo hubiera visto como una obligación. Wow, qué duro, ¿no? Y supongo que hablarías con él, que conocería el testimonio y luego reflejar ese dolor, porque al final yo creo que un dolor que tienes de por vida, ¿no? El trabajo de un actor es, desde mi punto de vista, es ser lo más fiel, en este caso en una historia real, ser lo más fiel, informarte de quién fue ese hombre, de su familia, y luego ponerte en la piel y el documental, o sea, la escena que se representa son ¿cuántos? 20 segundos, 30, un minutillo o dos. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio de tal, pues en esos 2 minutos y medio sientes muchísimas emociones porque dices, tío, mi personaje, o sea, la persona a la que doy vida es un jornalero con su cuadrilla y están ahí en una tierra que legalmente se la dan, claro, por un juzgado y te viene el señorito ahora y te pega 2 tiros. Pero te das cuenta de la historia, cómo fue, de lo que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos, y tuvo que ser muy duro. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? En ese caso Carbonero, el Ayuntamiento de Guadalcázar, que también está detrás en esa oportunidad de recuperar y, como dice, dejarlo testimoniado en ese documental que pues revive una página de nuestra historia, como decimos, para hacer memoria, pero desde el respeto y en este caso con el cine como vehículo. Decía en la entrega del premio de Dos Torres, ahora que has comentado eso, que tu profesora te decía que te metieras en el papel de los personajes, pero que luego los dejaras de lado, porque si no, después de todo lo que hemos hablado hoy, que yo creo que has tocado como 3 vertientes totalmente diferentes, qué difícil sería, ¿no?, irse con toda esa carga de sensaciones, ¿no? Luego es verdad que en casa tienes que seguir ensayando. Mi profesora Mónica Mayén, aquí le mando un saludo, yo soy una persona que se implica mucho, y en los trabajos de clase donde yo he estado estudiando interpretación, como veía que yo me implicaba, pues me apretaba un poquito más. Manu, pues en uno de los personajes que me mandó, quiso que yo fuese la parte opuesta como yo soy. Tío, yo soy un desastre. Soy un desastre. Entonces, pues lo opuesto, una persona con TOC, de orden, de limpieza, de súper tal. Y entonces yo entraba por la puerta de la academia, y una vez que se cerraba la puerta yo era Periquito Pérez con TOC. Pero yo entraba a las clases a las que no tenía que entrar y les ponía las mesas, o sea, papel, o sea, tenía que ser ese personaje. De hecho, un día, me acuerdo que era ya el último día que interpretaba ese personaje, yo me fui con un traje de estos del COVID blanco, me llevé una mochila esas de fumigar, y allí se flipa, allí flipando. Claro, a ver, hay que exagerar, también está dentro de la exageración un poquito. Pero que hay que trabajarla también. Claro. Oye, yo no sé si Teo valora eso de Manu, que sea capaz de meterse de lleno en todo eso. Mucho, por eso voy a donde él me diga. Quiero decir, cuando conoces a un actor comprometido, para empezar, con su arte y sobre todo con tu guión, es lo más que puedes pedir. Es decir, estamos acostumbrados a mucha dejadez. De hecho, yo creo que en nuestro gremio, y no hablo solo de la parte actoral, sino también los técnicos, estamos cansados de escuchar de que no hay mucho trabajo, de que es difícil, pero creo que en muchas ocasiones he visto, llevo 10 años en esto, que se repite un patrón, y que es el patrón de la falta de compromiso. Para empezar con uno mismo y después con el otro, con la otra edad. Pero cuando consigues ese compromiso, ese vínculo que viene desde lo profesional, luego ya es cuando puede surgir esa amistad y esa unidad para seguir trabajando juntos y seguir creciendo, que al final se trata de jugar. Nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, existen presiones económicas, porque cuando tú estás haciendo un proyecto tienes que cumplir un presupuesto, los actores tienen que comer, tú también, pero vivimos en un lujo de poder estar creando, y al final lo nuestro es la industria del entretenimiento, que muchas veces se aparta, y aquí se enfoca mucho más en el aspecto artístico, que también está bien, que uno tiene que tener sus principios y como artista y su visión,
pero ese otro aspecto de entretenimiento al final es para la gente. Sí, claro. O sea, no es para que tú lo veas, que también existe esa parte. El cómo quiero contarlo es para mí, pero el que voy a contar es para los demás. Entonces, con Manu hemos encontrado una sinergia en la que pensamos igual, que nos enfocamos más a una línea mucho más comercial de llegada, de mensaje, pero el trabajo que hay detrás es un trabajo muy personal, muy dedicado, y encontrar un actor de su talante con sus aptitudes y luego con su actitud es un milagro dentro del cine que estamos haciendo, porque el cine que hacemos no deja de ser cine de bajo presupuesto, realmente ahora mismo. Y nuestra idea es crecer y empezar a jugar en otra dinámica que ya está pasando. Claro, qué bien. Bueno, pues oye, yo quiero que de ese nexo nazcan muchas buenas ideas, que las contemos aquí. Que cuando Seguro. vayáis subiendo de nivel volváis a Antequera, y que ojalá seamos también escenario de alguna de esas producciones, y si es de Umbral, Eclipse, pues mucho mejor. Manu, felicidades. Muchas gracias. Que sigas llamándonos y nos diga, oye María, así vamos, ¿eh? Y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para contarlo y dar a conocer todo lo que queráis. Gracias, chicos. Pues muchas mucha gracias. suerte. Muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir, en este caso nos vamos a hablar de las lecturas de la Canela. Van a ser este fin de semana en Antequera, 31 años celebrándose, y nos van a contar cómo nacieron y en qué se van a basar en este viernes. Ahora se lo contamos. Bueno, y saben que nos metemos poco a poco en los inicios de estas fiestas navideñas, y si hay un acto que habla de esa pre-Navidad en la ciudad, es las lecturas de la Canela, que cumplen ya nada más y nada menos que 31 años, decía yo. Tenemos que hablar de esa historia en este Kilómetro Cero y prepararnos para esta próxima edición, que será el 28 de noviembre, ya se lo adelanto, a las 7:30 en la sede de la Real Academia. Para hablar de esta edición y la historia que tiene detrás de estas lecturas de la Canela, tenemos ya en plató, abrimos plano, a Juan Campos. Juan, muy buenas noches. Hola. Hablamos hoy de historia y relacionada con estas lecturas de la Canela, y hoy no estamos solos porque recibimos ya aquí al que es el responsable, me decía desde hace tiempo, Juan Benítez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya preparados para una nueva edición, pero le decía a Juan, oye, no se ha interrumpido en 31 años, me dice nunca, ni con la pandemia. 31 ediciones, madre mía. Efectivamente, en la pandemia creo que se hizo online, ¿o sí, no? Sí. Como... Un año. Claro, como tocaba, ¿verdad? Como correspondía en el momento. Bueno, efectivamente, 31 ediciones ininterrumpidas, y como tú decías, bueno, pues es el pistoletazo de salida literario, cultural, a la Navidad en Antequera, ¿no? Ya tenemos las luces colgadas, se inaugurarán dentro de unos días, un acto multitudinario, como ocurre siempre, pero bueno, es como digo, un prolegómeno literario, que siempre, pues, más o menos en la segunda quincena de noviembre, desde el año 94, pues se está celebrando en Antequera, y como tú dices, es la 31 edición. Es uno de esos eventos culturales de Antequera con continuidad en el tiempo. Similar, yo lo asimilo mucho, por ejemplo, a la Noche Flamenca de Santa María, que lleva también 30 y tantos años. El Festival de Blues, que también lleva 30 y tantos años. La muestra de fotógrafos antequeranos, que también lleva 30 y tantos años. Es decir, están todos en la treintena, están todos, son treintañeros. Totalmente, todos, bueno, que para todos ser un los evento eventos cultural... y a los que se une, lo digo por esa continuidad en la fiesta cultural, literaria, fotográfica en un caso, literaria en otro,
Y a la que se une, por ejemplo, pues poner otro ejemplo, el Trofeo Ciudad del Torcal, que este año han sido los 52 años, me parece. Entonces, bueno, pero en el aspecto cultural, como digo, es ese pistoletazo de salida en una ciudad como Antequera que tiene una larguísima tradición literaria y poética. Ya se ha comentado más de una vez, se ha hablado de la Atenas andaluza, la Antequera del siglo XVI y comienzos del XVII. Se ha hablado de una de las principales, estoy hablando siglo XVI-XVII, una de las principales capitales literarias de España. Eso no recuerdo, Juan, quién lo decía, una de las mayores capitales literarias de España, donde aficionarse a la poesía era más fácil que en ningún sitio. Damaso Alonso. Ah, sí, decía eso de Antequera. Decía textualmente que era muy fácil aficionarse a la poesía porque si se comparaba el número de habitantes con el número de poetas, era Antequera la ciudad que más poetas por número de habitantes tenía. Bueno, ya no solo es de iglesia, ya también es de poetas. Sí, sí, lo decía, aficionarse en aquella época en España a la literatura era muy fácil, y más fácil que en ningún sitio en Antequera, donde la densidad de poetas... Bien, bueno, pues entonces, como digo, ese pistoletazo de salida y además con todo el sabor navideño que puede... Teníamos por traer ahí la canela. Exactamente. Es decir, ese recuerdo a la... Ahí tenemos la lectura de la canela en la Antequerana, la segunda etapa de regreso a la Antequerana. Aquí tenemos a Nicolás Ramos, que fue el iniciador de la lectura de la canela, que luego Juan, desde hace ya unos cuantos de años, esa es de 2013, con Encarna Lara, una paisana de Juan. Entonces, en la Antequerana, digamos nueva, porque la lectura de la canela nacen en la Antequerana vieja, por delante del mostrador, en el que cabían, el otro día discutíamos si cabían 12 o 14 o 15 o muy pocas más personas. Y luego, bueno, pues también hay por ahí otra imagen con los mantecaos en primer plano. Bueno, aquí tenemos a uno ahí en el centro, a Antonio Carvajal, uno de los muchos que han intervenido en la lectura de la canela. Y en esa lectura de la canela pues, han intervenido en estos 31 años muchos poetas, casi todos los antequeranos, ponemos por delante el casi, y grandes figuras de la poesía nacional, como don Antonio Carvajal, granaíno. Para mí el mejor poeta andaluz de España andaluz y uno de los mejores de España en estos momentos. Wow. Y qué bueno que además fue Premio Nacional de Poesía en el año 2012. Hace ya muchísimos años, en el 70 y además muy relacionado con Antequera, muchísimo. Sí. Muchísimas amistades en Antequera. Antonio venía mucho a la parroquia de Santiago porque era muy amigo de Manolo Cobos. Y el círculo que tenía Manolo Cobos allí, pues era muy amigo de ellos. Y ahí fue cuando yo lo volví a conocer, porque Antonio Carvajal era compañero mío en Granada. Lo que pasa es que iba por libre, pero no solía ir a clase mucho. Pero éramos compañeros, entonces yo sí lo recordaba perfectamente, pero hasta que aquí lo identifiqué cuando me llamó un día Manolo Cobos para que asistiese a una de las charlas. Y además tuvimos, ya que viene a cuento un poco de la historia, entre Manolo Cobos, él y yo organizamos, o sea, Antonio Carvajal y yo, organizamos un homenaje a San Juan de la Cruz en Belén, que fue precioso, precioso. Wow, el sitio y el motivo. Con la voz que tiene Antonio Carvajal. Yo hice un poco de introductor al evento y él leyó poemas de San Juan de la Cruz con una maravilla. Se pone el vello de punta. Totalmente. Todavía de recordarlo. Y en ese escenario, qué bonito todo, Lo de Antonio Carvajal, efectivamente, la voz que tiene, la calidad que tiene de recitado y luego la contundencia casi irrefutable de sus argumentos. Es una delicia escucharlo leyendo su poesía y leyendo sus teorías y exponiendo sus teorías. Tiene muy buenas teorías. Además son unas teorías que él plantea de un modo que me encanta a mí la forma de hacerlo,
como diciendo, he dicho. Como diciendo, no hay alguien, debate posible, ¿no? Alguien se atreve, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la contundencia, como diciendo cuando los grandes discursos, he dicho. Y muy bien preparado que está siempre, y no improvisa ni se inventa nada, sino que lo lleva bien argumentado y bien documentado. Precisamente recuerdo una anécdota que posiblemente nadie de los que estamos, ninguno de los otros dos, pero muchísimos de Antequera desconocen, y es un evento que tuvo lugar en la iglesia de Santa Fe. Santa María, con Cascal. Santa Fe, en Granada. Eso fue por el alcalde, que era muy amigo de ellos también, y asistimos Manolo Cobo y yo, y aquello fue, no os podéis imaginar, la iglesia abarrotada de gente, y Antonio Carvajal montado en el púlpito, con esa voz que tiene, y dice, Dios, aquello era impresionante, fue maravilloso. Bueno, estamos hablando de los inicios porque ahora les vamos a contar, la de este año sirve también para rendir homenaje a esa escuela antequerano-granadina de poesía, pero se lo vamos a contar ahora porque antes yo quería que Juan nos dijera un poco esto, cómo nace, algo nos ha contado Juan, dónde nace y por qué comienza todo esto, el relacionar esas lecturas de la canela con el mantecado y todo el inicio de la fecha navideña. Antequera siempre ha tenido una tradición desde el siglo XVII y precisamente uno de los folletillos que trae Juan, que lo hicimos Juan Alcaide y yo, ya hicimos, leímos las justas, además el mismo día que se celebraba, no sé si era el 400 aniversario, de unas justas literarias o poéticas que se celebraban en Antequera desde el siglo XVII. Entonces, Antequera tiene una tradición de poética y de lectura de poesía que se lleva, ya digo, siglos atrás. Y Antequera, desde que yo vine aquí en el año 70, había la tradición de hacer lecturas en otoño, lecturas en primavera, lecturas que no tenían nombre, sino que se hacían. Venían a acuerdo. Incluso se llegó a hacer, que yo formé parte del jurado, un certamen de poesía satírica y demás, pero todo eso ha sido una costumbre que ha habido en Antequera. Pero en ese año, precisamente, fue Nicolás Ramos el que habló con el alcalde, creo que entonces era Ricardo Millán, para de alguna manera darle una forma definitiva y que fuese ya algo para siempre. Y se acordó hacerlo más o menos en víspera de Navidad. Y precisamente porque entonces todas las fábricas de mantecado estaban en el núcleo urbano, olía Antequera mucho a canela. Incluso, yo siempre lo digo, hubo una creencia hace ya muchos años de que en el Torcal Antequera había un canelo, un árbol de la canela. Imposible porque no se puede dar en este clima. Pero esa creencia ha existido aquí y yo lo he podido comprobar con personas mayores, inexistentes, pero porque claro, el olor era tan grande, pero venía de la fábrica. Que pensaban que el aire del Torcal traía... Y entonces se le ocurrió, pues vamos a fundar unas lecturas y le vamos a llamar Lecturas de la Canela. Yo entonces participaba, pero no era el organizador. Durante los primeros años lo organizó Nicolás, pero Nicolás después, por cuestiones de trabajo, de estudio, lo que sea, no estaba ya tan ligado a esto y fui yo el que se encargó de organizarla y desde entonces prácticamente la he organizado todos los años, menos exactamente 3 años. O sea, que se le dio ese carácter más oficial, pero existían ya esos encuentros. Siempre ha habido lecturas. Yo me acuerdo que no está ahí porque no era entonces Lectura de la Canela, pero una de las lecturas más interesantes que ha habido en nosotros, los amigos de la hoja, teníamos las lecturas de primavera que ahí está. En esos hay 2 libros, no te has traído nada más que uno, ¿no? Hay 2. Sí. Bueno, pues yo tengo algo escrito ahí, un poquito en los 2, nada, el presentador hizo, porque los amigos de la hoja éramos muy especiales para esto. Pero había antes lecturas de otoño también. Yo digo que unas, precisamente la última, o las precedentes inmediatas, o el antecedente inmediato de las lecturas de la canela fue Vicente Núñez. Bueno, mira, ahí tenemos esa tradición. Hablando, siguiendo en la línea que está comentando Juan, esta
tradición literaria y especialmente poética. Sí, poética ha habido. Sí. De Antequera. Esto eran unas lecturas de primavera, esto creo que es del año 97, efectivamente. Unas lecturas de primavera que se llamaba Patios, Música y Poesía, en la que se unieron una serie de poetas, una serie de pintores, estaba Antonio Cabanillas, estaba Jesús Martínez Labrador, estaba David Sancho, a la guitarra José Luis López, y entonces, bueno, pues se hacían estas actividades. Los amigos de la hoja. ¿Y se hacían esos cuadernos, esos cuadernillos para ese mismo momento o a posteriori? Hicimos solo 2 cuadernillos, de eso solamente hicimos. Fíjate qué buena idea. Pero curiosamente y luego lo de la lectura de la canela. Claro. Bueno, que son una maravilla, yo creo que son auténticas joyitas. Esos cuadernillos, esas hojas, la hizo el marido de Carmen Ramos justo el primer año que ella leyó, el año que fue en la fábrica allí abajo. El marido hizo esto y lo hizo durante 4 o 5 años, que el 5 creo que hay nada más. Y lleva no me acuerdo cómo se llama, no sé si lo pone ahí, me parece que no llega a ponerle el nombre, pero lo hacía él todo, ¿sabes? Si no está el autor, no. Y es el marido de Carmen Ramos, sí. Entonces se editaban estos cosas, digamos que insignificantes, pero bueno, pero son un recuerdo, lo editaba el ayuntamiento. Totalmente. Y yo os iba a hablar ahora del contenido de las lecturas. Precisamente, por ejemplo, aquí está Luis Martín de la Plaza, claro, uno de los homenajeados en este año de esa escuela, porque además se cumplen aniversarios, ahora vamos a hablar de ellos, pero recuerdo yo en alguna de las que he asistido que no solo se trataba de recuperar poemas, sino también que incluso cantos populares. ¿no? El año pasado, por ejemplo, lo dedicamos al romance. Creo que hay una imagen por ahí. Ahí tenemos. El año pasado, que fue el centenario también, el 4º centenario de la muerte de Rodrigo de Narváez, pues lo dediqué al romancero tan especial, porque Antequera tiene la literatura épica más importante del mundo, y eso lo digo y lo documento cuando quiera alguien. Y lo dedicamos todos los que estamos ahí, leímos o cantamos, parte o entero, me acuerdo, todos cantamos algo, de los muchísimos romances que versan sobre la conquista de Antequera o que están relacionados concretamente, porque en todos los que leímos y seleccioné aparece el Rodrigo de Narváez. Bueno, qué maravilla. Es una actividad, aprovechando esta imagen que tenemos en pantalla del año pasado, es una actividad que, como te digo, bueno, pues en esa actividad aparecen la gente que en Antequera, las personas que en Antequera escriben poesía, que no son pocas, participan Antonio Carvajal, Premio Nacional de Poesía, título otorgado anualmente por el Ministerio de Cultura, y participa pues la gente. Eso. Sí, que al Ahí final... vemos gente que dice, mira, vamos a leer poesía, y se junta un ramillete. Yo no me atrevo a leer poesía porque no sé leer poesía. Es complicado, no sé efectivamente, es complicado. Pero bueno, se invita a la gente y vemos un ramillete de personas que dicen, pues mira, pues yo sí quiero leer. Yo quiero participar en estas lecturas. Y están tapando pues la mesa donde estaban los mantecaos y el anís. Eso te iba a decir, que no falta en esa tarde para... Ahí está. Yo que en la vida soy capaz de pedir algo para mí, sin embargo, para este día pido... Recorre fábricas. Bueno, por suerte tenemos empresas antequeranas que en este caso siempre aportan para que no falten. Bueno, vamos a adelantar un poquito de este año, ¿no? Vamos a hablar de esos homenajes que hay, de esa escuela antequerano-granadina de poesía. ¿Por qué lo habéis elegido en este año? Bueno, pues realmente esto se me ocurrió a mí y sobre la marcha el día de la Junta General de la numerario en la Academia. Le dije, anota el día y la fecha y le voy a dedicar a un poeta que entonces era el único que sabía hasta entonces, que cumplía 40 años de su muerte, que era Luis Martín de la Plaza. Pero después, leyendo un poco más, me di cuenta que justo este año también se celebra el 390 aniversario de otro gran poeta, que es Agustín de Tejada. Te interrumpo, y el año que viene tenemos el poema heroico del asalto y conquista. El año que viene no, 27. O el 27. Dentro de 2. Tenemos un gran... Ese también. día, si yo estoy vivo ese año, tiene que ser lo más grande. Luego, porque es una obra... Es única. Hombre, a ver, voy a exagerarlo y luego ya nos encargamos de exagerarlo.
es una obra cumbre de la literatura española, no sé si he exagerado. Sí, no, es que solamente 3 ciudades del mundo tienen un poema culto, épico, que es Roma, Atenas y Antequera, nada más, del mundo. ¡Qué barbaridad! Porque hay otros que podrían ser poemas cultos épicos, pero son de pueblos, como por ejemplo los Lusíada portugués o los Nibelungos alemanes y demás, pero dedicados a una ciudad nada más, Roma con la Eneida, Atenas con la Ilíada y la Odisea, y Antequera con el poema heroico del asalto y conquista. Y publicado en Lima. Y publicado en Lima en la ciudad de los Reyes, como se le llamaba pero entonces. Un antequerano, y además es una joya, de verdad. Más de, no sé cuántas, llegué a contarla, pero no 10, quiero decir 12.000 o 14.000. No sé cuántas estrofas, octosílabas, octavas reales, que eso no te pueden imaginar. ¿Cómo es posible que este hombre tan joven se fuese a Lima, a Perú, y desde allí recuerde toda la conquista de Antequera y todo y lo hiciera, el día de Santa Eufemia publiqué precisamente todo lo que escribe en ese libro sobre Santa Eufemia. Bueno, eso será el año que viene. Dentro de 2 años. Aviso a navegantes. Dentro de 2 años tenemos esa cita con esa obra cumbre. Totalmente, que todos deberíamos de acercarnos y conocer, que eso es lo importante. Bueno, y vamos a acercarnos y conocer a Luis Martín de la Plaza y a Agustín de Tejada. Exactamente, porque da la casualidad de que nosotros siempre hemos tenido, y yo lo he defendido también, aunque hay críticos que no están de acuerdo, que el líder de la Escuela Antequerana Granadina sea Pedro Espinosa. Y yo estoy de acuerdo y lo he argumentado por 2 motivos. Primero, porque tradicionalmente se ha venido considerando así y yo respeto mucho las tradiciones y sobre todo si son orales, es lo que me he dedicado toda la vida. Claro. Y segundo, porque la primera antología poética que se escribe en lengua castellana, de poesía en lengua castellana, la hace un antequerano que es Pedro Espinosa, aunque se publique en Valladolid, pero es él el responsable. Y curiosamente aparecen todos los grandes poetas del siglo XVII y en ellas se incluyen 4 mujeres, cosa que en la literatura no volverá a aparecer una mujer hasta unos siglos más tarde. Fíjate, Entonces creo que ese mérito le lleva a ser el líder, a ser el capitán, digamos, o el jefe de la Escuela Antequerana Granadina. ¿Por qué creen que debe ser Luis Martín de la Plaza? Pues por una razón muy sencilla. Quizás la poesía de Luis Martín de la Plaza sea muchísimo más interesante, muchísimo más rica, muchísimo más valiosa, mucho más perfecta que la de Pedro Espinosa. Luis Martín de la Plaza nada más que escribe poesía. Pedro Espinosa tiene libros en prosa y libros muy interesantes. El panegírico de Antequera, yo siempre he dicho, debería ser un libro que debe estar en la mesa, en la mesita de noche de los antequeranos, lo mismo que Antequera Norte de mi pluma, de Muñoz Rojas, que es un verso de ese libro que ordena el hipérbato. Entonces, creo que merece la pena. En segundo, dedicarle, en el 400 aniversario de su muerte, dedicarle las lecturas de la Canela. Por eso he seleccionado la mayoría de los poemas para este viernes, es precisamente para él. Y el otro es que resulta que es un poco mayor, porque creo recordar que Luis Martín de la Plaza nace en el 77, 77, y este en el 67, o 65, es un poquito mayor. Y encima muere justo Agustín de Tejada Páez, muere 10 años más tarde, por tanto era mayor, era 20 años, vivió más que el otro. Pero da la casualidad de que era considerado por sus coetáneos como el docto de Antequera. Además era muy monárquico y era una persona que le gustaba precisamente la perfección, le gustaba mucho los temas variados del Renacimiento, del Siglo de Oro y demás. Entonces, como también se celebra el 390 aniversario, yo no creo que llegue al 400 desde luego, ya sería mucho, ¿no? Pero te quiero decir por si acaso lo dejas celebrado. Yo ya lo dejo celebrado. Cuando llegue el 400, el que esté detrás, pues muy antequerano, ya lo dejamos celebrado. Agustín de Tejada Páez es un personaje muy curioso. Pero que es lo que iba a decir, que curiosamente lo bueno que tiene una biografía muy interesante, pero espero
y si yo no creo que, ya digo, montarme ya en 90 años sería mucho, ¿no? Pero desde luego lo más importante de Luis Martín de la Plaza, perdón, de Agustín de Tejada Páez es la prosa, los discursos históricos, que es una joya, 2 tomos que en vez de capítulo le llama discursos, pero que es una historia de Antequera, donde aparece también poesía, pero son poesías muy largas, muy extensas, y los discursos es que con leer un discurso nada más nos lleva a la hora. Claro. Y entonces yo lo que quería es dar un poco la variedad. Claro. Y esa riqueza, esa selección que he hecho con influencias de los clásicos grecolatinos y demás, pues me parece que puede y debe gustarle a la gente, creo. Bueno, muy bonito, ¿eh? Tejada Páez, como decía, tiene una biografía apasionante y muy curiosa, y yo, interesado en la vida de los antequeranos antiguos, hay una, iba a decir anécdota, ¿no?, pero eso es casi un resumen de su vida. Él fue canónigo en la Catedral de Granada, no sé el cargo exacto, pero vaya, canónigo de la catedral. Y hubo un momento, tenía que ser un señor muy adusto, muy particular, porque sus canónigos compañeros de la catedral, no sé qué problema, bueno, lo sé, pero bueno, no viene a cuento ahora, le prohíben entrar en la catedral. Pasan los años, le prohíben entrar en la catedral, pasan los años, le prohíben entrar en Granada, se viene a Antequera, va a Granada, intenta entrar, no se lo permite, intenta entrar en la catedral, hasta que llegan al acuerdo y dice: mira, tú vete a tu casa, te vamos a pagar tu prebenda, es decir, su sueldo, pero no aparezcas por aquí. Wow. Es una historia, un día hablamos de Tejada Páez y contamos su historia. O sea, y se vino para Antequera. Y se vino a Antequera, vivió aquí en Antequera prácticamente toda su vida, escribió los discursos históricos de Antequera y, vaya, lo expulsaron de la catedral. Era muy exigente, era un hombre muy exigente. Y exigía su entorno, ¿no? Él decía que el escritor tenía que estar bien preparado, tenía que haber leído mucho y que tenía que hacer las cosas bien hechas. Indudablemente eso molestaba. Hay una anécdota muy parecida también que ocurre con Góngora, más o menos. Y es que a Góngora le acusa, porque Góngora recibió un beneficio de la Catedral de Córdoba. También tenía su carácter, tío, y tenía su carácter, y le acusan de que no cantaba o que hablaba mientras los canónigos cantaban. Y los beneficiarios, que eran los dos. Y él decía que cómo iba a cantar, o cómo iba a hablar, mejor dicho, si tenía a un lado un sordo que no se enteraba de nada y al otro uno que daba gritos cantando y no le dejaba hablar. Pues más o menos eran personas muy exigentes, a los que le molesta a los demás, y entonces lo que hacen es atacarle. Pero también, por ejemplo, Luis Martín de la Plaza tiene una anécdota muy curiosa en su vida, y es que vivía por el Portichuelo. Allí creo que el padre era trapero. Y entonces murió pronto, y la madre fue la que se hizo cargo y de los 2 hijos, porque eran dos hermanos, y además primero el Pedro, creo que se llama el hermano, le hizo, lo colocó en la catedral, capellán de Santa María, y después Luis, que estudió en Osuna y demás, vino aquí y tarde, pero se ordenó también de sacerdote. Y fue un empeño de la madre, que creó una fundación en Santa María y demás. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, oye, nos lo apuntamos. Hoy por hoy lo que le invitamos es acercarse a su poesía, en este caso el de Agustino a la prosa, que también nos ha invitado Juan, sino a la poesía de los dos, para recordar esa escuela granadina. Y en este caso, pues a las 7:30 en la Real Academia podremos disfrutar de esas lecturas de La Canela en esa 31 edición. Ahí tienen el cartel para que no se lo pierdan, entrada libre, y pueden disfrutar. Y además ya saben que si no pueden moverse de casa ese día por cualquier cosa, online, la academia pues también tiene la posibilidad. Bueno, pues... Pero online no puedes probar los mantecados, ni aguardiente, ni pasará, ni nada. Por tanto, ni te llega el olor a canela, y todavía la inteligencia artificial no ha llegado. Yo suelo pues, espolvorear canela en rama para que... Así que todo el que pueda, que se acerque,
que ahí unimos todo, ¿eh? Un gusto de sensaciones increíble, en este caso para disfrutar de la poesía y también de nuestros mantecaos y nuestro anís, ¿no? ¿Un poquito de anís? Sí, anís, un poquito de vino, de vez en cuando. Bueno, pacharán también pega. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos este ratito tan interesante para conocer lo nuestro, que ya sabéis que nos encanta. Invitamos a todos que se acerquen y puedan disfrutar de estas lecturas de La Canela para dar inicio también a la Navidad literaria en Antequera. Muchísimas gracias a los dos, que vaya todo muy bien. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir en Kilómetro Cero, porque ahora les contamos qué hacer de cara también a los próximos días, que hay muchas más actividades en Antequera, y nos vamos hasta el Museo de Belénes de Mollina. Allí también se preparan para su temporada alta. Ahora se lo contamos. Bueno, y nos acercamos poco a poco a la Navidad de este 2025 y nos vamos hasta un lugar donde dicen que el Belén se hace arte. Es el Museo de Belénes más grande del mundo, lo tenemos muy cerquita en Mollina. Diferentes escenarios donde se une el arte, la tradición y también la vanguardia. Nosotros hemos querido conocer de cerca las novedades que tienen para esta fiesta y que ustedes lo pongan en un punto de encuentro con familia y amigos para disfrutar de una manera distinta de algo tan nuestro como es el Belén en Navidad. Allá ha estado nuestra compañera Carla. En otro de los corazones de Málaga, hoy hemos venido hasta Mollina a conocer el Museo Internacional de Belénes. Cuenta con más de 5.000 metros cuadrados, expone más de un centenar de belenes y cuenta con más de 2.000 figuras expuestas. Además, la calidad de estas obras que esconde es de una auténtica reliquia. Los protagonistas de este año son los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y además se habla de la leyenda del cuarto Rey Mago, Artaban. Vamos a conocerlo. Bueno, y para hablarnos de todo ello, como les decía, sumergidos en este grandísimo espacio Museo Internacional de Belénes aquí en Mollina, tengo el placer de presentarles a Antonio Díaz, su fundador, para que nos hable un poquito de este espacio, como decía, mágico en estas fechas que vienen, Antonio. Y yo creo que si hay algo que caracteriza este museo siempre es que apostáis por mejorar y porque cada año la temática sea distinta. Este año los protagonistas son los Reyes Magos. ¿Por qué se ha apostado este año por esta temática? Cuéntanos un poquito. Bueno, hola y bienvenidos antes de nada. No hay nada en particular, sino que cada año cuando los patronos de la fundación y con el director del museo decidimos, oye, ¿a qué lo podemos dedicar este año? El año pasado fue a la huida y este año pues decidimos que fuera a los Reyes Magos. Entonces, no todo el museo, pero casi un 50% de todos los belenes que hay expuestos tienen referencia a los Reyes Magos, como este que estamos viendo a nuestra espalda. Precisamente le quería preguntar, este que tenemos justamente, Antonio, cuéntanos un poquito qué refleja, porque podemos ver figuras con estas dimensiones y figuras quizá en dimensiones más pequeñitas, como le decías, en más de 40 piezas. Sí, vamos a ver, en el Belén hay, los tipos de belenes son o los pequeños formatos, que son los dioramas, los belenes de medio formato o los belenes grandes, como el de Andalucía, que tiene 25 metros por 4 de dimensiones. Este es un Belén en el que las figuras son de madera, cubiertas de tela encolada, en Ortisei, del norte de Italia, de donde son estas figuras, y está realizada por la Asociación de Belenistas de Murcia. Es decir, en un Belén siempre hay dos partes, los escenógrafos belenistas que hacen la escenografía y los escultores que hacen la figura. Entonces estas son figuras de 1,20 m, más o menos, de Ortisei. Bueno, a mí sí hay algo que me ha llamado la atención al entrar a este espacio, es que es un museo atípico, un museo donde hay piezas de lo más curioso, y si le parece vamos a dar
una vuelta, un recorrido, para que me cuente algunas de las piezas que se esconden en este maravilloso espacio. Estupendo. Bueno, escenas tan curiosas como las que ven a mis espaldas, esta escena donde los Reyes Magos de Oriente se salen un poco de ese contexto de escenas bíblicas que estamos acostumbrados a ver, Antonio, y hemos querido pararnos delante de esta porque tiene una historia, tiene un mensaje que no sé si puede contarnos, al igual que otras obras destacaría. Sí, bueno, esto es la visita de Herodes, de los Reyes Magos, donde el autor, cuando le hizo Guillotto, se llama Guillotto, en este caso el mismo escultor fue el belenista, fue el que hizo la escenografía y la figura. Y le está intentando decir, oye, decirme dónde está el rey, que yo quiero también adorarlo, tal cual. De hecho, se ve la postura de un rey mago que está así como pensando, diciendo, uy, Herodes nos quiere engañar y lo que quiere es que le digamos dónde está el niño Jesús para ir a matarlo. Entonces, efectivamente, se sale un poco de lo típico de los Reyes Magos con San José y la Virgen adorándolo, tal cual. Son escenas muy particulares. Hay una escena muy distinta, como los sueños de la noche de los Reyes Magos, de un niño soñando en los Reyes Magos, o hay otra de unos Reyes Magos con una tablet preparando los envíos en una nave de Sabadell, textil, que la alquilaron para tener allí los regalos de los niños. Entonces hay varias escenas muy bonitas y distintas El Museo Internacional de Arte Belenista, si hay algo por lo que se distingue, es por la variedad que tiene. Es decir, a nosotros nos dicen, ¿es el museo más grande del mundo? Sí, pero no creo que eso sea lo más importante. Hay un museo muy grande en Múnich, pero todos los belenes son hechos por un mismo belenista y todas las figuras son napolitanas. Entonces puede haber allí 60, 70 belenes, pero cuando ves 5 estás viendo la misma figura. Aquí lo mismo, estamos viendo un Belén catalán, como un Belén andaluz, como un Belén italiano, como un Belén de Alicante. Esa variedad es lo que enriquece, ¿verdad?, todas estas obras de arte que son joyas. Efectivamente, eso es lo que quiero decir, es el museo tiene como de interesante o de bonito o de distinto a los demás, aparte de su tamaño y tal, es la gran variedad. Por esto estoy viendo Reyes Magos visitando a Herodes, o Reyes Magos empaquetando regalos, o los sueños de un niño de los Reyes Magos, de la noche de los Reyes Magos. Incluso escenas curiosas que recrean, ¿verdad?, otros espacios, otras ciudades. Aquí, como decías, es un espacio donde se ve escenas de todo el mundo. Sí, se ve escenas de todo el mundo. Tenemos una entrada entrada por la alcaicería de los Reyes Magos de Granada, o se ve unos Reyes Magos en cosas muy, muy, muy distintas. Yo creo que lo que hay que poner hoy en valor también es que detrás de todas estas joyas que ven es el gran arte que se esconde detrás de todos esos artistas, ¿verdad?, que forman parte de un sitio y de otro. Sí, bueno, yo creo que lo importante, eso se ve cuando viene aquí el público y la gente que viene por primera vez lo nota. Estos son belenes artísticos, hay belenes populares, que son los que yo hacía de niño en mi casa con mis padres y tal, y el belén artístico, su nombre lo dice, lo hacen artistas. Una persona, yo no soy capaz, no soy un artista, para hacer estas perspectivas, estas calles, estas profundidades. Y luego las figuras, dos tipos de figuras, las figuras populares que venden los mercadillos, figuras que se hacen con resinas, se hacen con molde. Y estas son figuras únicas, son figuras que el escultor la modela, la cuece, la pinta y solamente existe estas. Son figuras únicas, el 90% de las figuras que hay en el museo. Bueno, pues como dice Antonio, una gran calidad detrás de estas piezas. Nosotros vamos a seguir recorriendo por aquí para ver un poquito más qué se esconde detrás de este Museo Internacional de Belenes. Bueno, y hablando de esos lugares protagonizados por los Reyes Magos, justamente hemos venido a parar delante de la ciudad de Almería porque, Antonio, me comentabas que los Reyes Magos llegan en su barco repartiendo esos regalos y encima está en este espacio de Andalucía. Bueno, como hemos comentado antes, los Reyes Magos los hemos puesto en todos los sentidos y en todos los sitios. Entonces, dentro del Belén monumental de Andalucía, que empieza en Huelva y termina en Almería, como Almería es la parte más oriental y los Reyes Magos vienen de Oriente, pues entonces llegan por mar. Este es un Belén hecho estas figuras son unas figuras moldes de un escultor antiguo de hace muchos años que la reprodujeron Vicente Rodríguez. Y lo bonito de este Belén es los frescos que hicieron en la pared para ver las profundidades.
Entonces los Reyes Magos llegan, que yo tengo mucha ilusión porque uno de los regalos que viene aquí es el de mi mujer y el mío, que tiene ahí su nombre puesto. Entonces están descargando los pajes, están descargando el barco y ahora ya pues salen para toda Andalucía, para toda España, porque estos son los Reyes de España, a repartir a todos los niños, que de hecho ya están preparándolos para los Reyes de este año. Tienen faena, ¿no?, los Reyes Magos. Tienen faena. Bueno, y para ver todo esto, estas joyas que se esconden, ¿cuándo tienen que venir? ¿Dónde tienen que venir? ¿Y qué horarios tenéis? Vamos a ver, el museo es un museo oficial, es decir, como museo la ley no obliga a que esté abierto 40 horas semanales y durante todo el año. Entonces, durante todo el año está abierto. Es verdad que ahora en estas fechas de noviembre y diciembre no cerramos ningún día de la semana, pero normalmente durante todo el año está cerrado los lunes, que es el día libre, y los martes por la mañana. Todos los otros días está abierto durante todo el año. El horario es de 10 a 2 y de 4 a 7 y media. Bueno, yo creo que también es importante destacar que esta precisamente son buenas fechas, ¿no? Anticiparnos un poco a esas fechas navideñas para venir, no pillar quizá esa aglomeración de gente y poder disfrutar de todo este arte que se esconde detrás de este museo de una forma quizá un poquito más tranquila, evitando un poquito esas aglomeraciones que vendrán en el mes de diciembre, ¿verdad, Antonio, y enero? Bueno, es un tema que yo ya he dado la guerra por perdida. Muchas entrevistas, muchas historias, yo he dicho, señores, si esto está abierto todo el año, si lo que estamos viendo es obras de arte, claro que eso se sabe cuando se viene aquí. ¿Por qué no viene a verlo tranquilo en el mes de febrero, de marzo, de abril? No ahora que en el mes, a partir de dentro de unos días, ahora en diciembre y tal, hay cola, las salas están muy llenas y no se ve como a mí me gustaría, porque nosotros, la Fundación, ha hecho un gran esfuerzo porque esto se pueda ver bien. Entonces, cuando hay mucho público, yo me alegro por un lado, pero por otro, digo, no se ve como a mí me gustaría, que apreciar, ¿no? Como a mí me gustaría. Entonces, yo al que me esté escuchando, que venga cuando puede, cuando quiera, pero que no pasa nada porque vengan a ver el museo en el mes de enero, febrero, marzo, está abierto todo el año. Hacemos un llamamiento entonces desde aquí, Antonio, para que vengan, para que se animen y presencien en primera persona todas estas reliquias. Un dato curioso además que para antes de terminar quiero destacar también es el número de visitantes de este año. Bueno, ahora mismo nosotros estamos entre 25 y 30.000 visitas anuales, pero es verdad que de esas 30.000 visitas, 20.000 vienen en el mes de diciembre y 10.000 en todo el año. Pero bueno, estamos hablando de eso, de unas 30.000, y yo creo que llevamos ya sobre 250.000 visitas hechas. Bueno, ya para terminar, se acercan ya las fechas navideñas. ¿Qué mensaje le transmitimos a todos los espectadores que nos estarán viendo para que se animen, para que vengan, Antonio? Bueno, pues el mensaje que les digo es que es una tradición muy nuestra, en el que aquí pues se pueden ver auténticas obras de arte. Es el museo más grande del mundo y lo tenemos aquí en Andalucía. Pero bueno, aquí gracias a vosotros ya nos están viendo mucha gente y vendrán a vernos, y cómo transmitir, pues como este año de Reyes Magos, pues desearle paz, felicidad y que los Reyes Magos les traigan muchos regalos este año. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Antonio Díaz, por este recorrido. Nosotros vamos a seguir, si les parece, recorriendo y descubriendo todo esto que se esconde aquí detrás. Muchas gracias y felices fiestas. Bueno, y aunque ya le hemos contado algunas de las actividades de cara a los próximos días, poniendo el foco en esas lecturas de la Canela y esos 31 años de celebración en la ciudad, yo se lo recuerdo de nuevo para aquellos que aún no se hayan enterado. Este viernes, a partir de las 7:30, en la Real Academia va a tener lugar esa lectura de la Canela. Más cosas que se pueden hacer de cara a los próximos días, pues también hay un mercadillo solidario, ahí lo tienen todo el día, la plataforma del voluntariado con distintas actividades. Será en la Plaza Castilla y bueno, todo lo que se recaude ya saben que irá a esas asociaciones de Antequera y la comarca. Más cosas que tenemos, pues ese ciclo de órgano que será en San Sebastián este sábado 29 a partir de las
7:30 con Martín Boker como protagonista, ese organista internacional que llega hasta la ciudad dentro de ese ciclo. Por cierto, en aforo libre, no tiene entrada, por si alguno se lo está preguntando. Y también les cuento que hay, en este caso este fin de semana, un bingo solidario en el Club Matagrande, a beneficio en este caso de la Fundación EDAU. Será el sábado a partir de las 5 y la entrada es también libre para todo el que quiera colaborar con esa causa solidaria. Bueno, pues entramos poco a poco a la Navidad. En la semana que viene vamos a hablar de las zambombas, que ya saben que han inundado prácticamente todo el calendario de actividades navideño en Antequera, y les daremos también todos los detalles del encendido del alumbrado, que, como ya adelantó la responsable, será el 5 de diciembre. Yo también le adelanto que ese día estaremos en directo para comenzar juntos, como siempre, esta Navidad. Y nosotros nos vamos a ir con música, lo hacemos con la Escuela Municipal de Música de Antequera. Celebraron con un gran concierto Santa Cecilia, fue el pasado viernes, y nosotros hemos querido recuperar algunas de las interpretaciones. Alumnos y profesores se subieron al escenario de la Sala Emma para celebrar juntos el Día de la Música, y este es el resultado. Con ellos les decimos hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí y buena semana.